Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan aquí en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos en el programa de opinión favorito los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Perfecto. Vemos que los casos de corrupción siguen llegando, llegando a la Procuraduría. Las están poniendo a trabajar. Sí, señor. Bueno. Nunca visto en la historia de este país. Así es. Sí. Bueno, este y otros temas estaremos analizando en la mañana de hoy. Así que vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La República Dominicana está preparada para defender su soberanía y la integridad de su territorio ante cualquier persona que quiera inquietarla o violentarla con acciones bélicas, garantizó el comandante general del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, dijo que muchos agentes policiales entienden que la institución es una empresa de la cual pueden lucrarse. Advirtió que se acabó la empresa existente en la Policía Nacional y aseguró que no tiene miedo para firmar la cancelación o el retiro de cualquier agente sin importar el rango que incurra en actos de corrupción. La viceministra de Seguridad Preventiva en gobiernos provinciales indicó que un total de 372 personas han muerto de manera violenta en la provincia de Santiago desde el año 2018 hasta la fecha. Ángela Jaques explicó que de esos homicidios, 263 ocurrieron en el municipio cabecera y de esa demarcación y que en ese mismo periodo el 36% de las muertes estuvieron relacionadas directamente con asaltos, robos, despojo y drogas. La primera dama de la República y coordinadora del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, expresó el jueves que las uniones de pareja a temprana edad y el embarazo en adolescentes provocan que la pobreza se reproduzca. A través de un comunicado de prensa, Arbaje manifestó que República Dominicana lidera cifras negativas de uniones a edad temprana y eso impacta en niveles educativo y socioeconómico de las familias. El titular de la Tesorería Nacional, Luis Delgado Sánchez, informó el jueves que a partir del lunes 6 de diciembre pagarán a todas las instituciones del gobierno central, descentralizadas y otras la regalía pascual o doble sueldo. Añadió que la regalía pascual tanto en el gobierno central como en las instituciones descentralizadas ascenderá a 21.158 millones de pesos. De acuerdo a declaraciones del director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, los ejecutivos de los principales establecimientos comerciales del país están dispuestos a abrir sus libros de reposición de almacén en caso de que se produzca algún impasse con los precios el Viernes Negro y en la Navidad. Y en el ámbito internacional, mientras el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunía en Washington con sus homólogos norteamericanos para hablar, entre otros temas, de migración, una nueva caravana de migrantes partió el jueves desde la ciudad de Tapachula, al sur de México. El nuevo grupo que se dirige al norte parece un nuevo recordatorio de la necesidad urgente de buscar opciones para gestionar el creciente flujo migratorio en la región, una de las prioridades que López Obrador esperaba transmitir al presidente Joe Biden. La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó casi un 22% entre agosto de 2020 y julio de 2021, marcando un récord en los últimos 15 años, según datos oficiales, una tendencia que el gobierno de Jair Bolsonaro promete revertir con acciones más contundentes. La tala en la mayor selva tropical del planeta totalizó 13.235 kilómetros cuadrados en el periodo 2020-2021, el mayor valor desde el año 2005-2006. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. A veces uno piensa que viene aquí a repetir cosas. Y es que son tantos los casos de corrupción que
van destapando en diferentes instituciones del gobierno y los casos de anteriores gestiones, ¿verdad?, que están en proceso de investigación, bueno, que uno está obligado a tocar estos temas semana tras semana. Por ejemplo, esta semana, por la Procuraduría han desfilado múltiples figuras, por ejemplo, al ícono del deporte, Samuel Sosa, que fue un hombre que nos puso a disfrutar momentos inolvidables por sus actuaciones en las grandes ligas. Ha tenido que ir 2 o 3 veces a declarar a la Procuraduría porque los están vinculando con el caso Antipulpo, ¿verdad?, por unas cuentas y unos vínculos de una de sus empresas con Alexis Medina. Pero además observamos que esta semana estallaron otros casos, como el de el Ministerio de la Juventud, ¿verdad? Hay unas denuncias ahí de 2 funcionarios importantes, de un manejo con unos contratos. 15 policías fueron procesados esta semana porque le dieron un tumbe de 400 kilos de drogas ahí en las zonas de Barahona. Estaban investigando el caso de reparto de dinero a artistas en las navidades pasadas. Son múltiples los casos que obligan a que uno venga aquí semana tras semana a analizar esta situación. Y me puse a pensar, bueno, el doctor tiene razón, porque la semana pasada decía que cuando estos casos se van presentando así con tanta frecuencia, es como si no existiera nada bueno en la política dominicana, es como si todo el mundo estuviera contaminado con la corrupción. Claro. Y no, yo creo que hay gente buena. Lo que pasa es que son tantos los casos que uno ve como si fueran realizados. Entonces, está el gran desafío de la gente que está en la administración pública de hacer las cosas bien e imponerse frente a estos casos y que los que se involucren en corrupción sean los menos y que reciban el castigo, primero de la sociedad y segundo de la justicia, que es la que está llamada a sancionar, ¿verdad, doctor? Exacto, pero yo sigo reiterándole de que a mi modo de ver la clase política está contaminada. Las excepciones confirman las reglas, las excepciones están diseñadas para confirmar las reglas. Y no es de extrañar de que sigan surgiendo cada vez más cosas, porque muchas estaban ocultas. Recuerde que siempre he afirmado, repetido, el acerto bíblico que dice, todo será revelado. Sí. Entonces, lo que pasa es que las instancias de investigación y persecución están más activadas que nunca, porque no solamente corrupciones que vienen acumuladas del pasado, sino también las que se están presentando en la actualidad, como es el caso, usted ha visto ahora aquí que si usted me dijera, bueno, solamente están persiguiendo a la gente que se fue del gobierno anterior. No. Aquí se está también destapando y persiguiendo. Lo que pasa es que yo reitero que hay que ser equilibrado en ese sentido. Sí. Mire, por ejemplo, el caso que usted menciona del caballero Sammy Sosa, que una persona que ciertamente ha llenado, ¿verdad?, de buena imagen a nuestro país, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene una imagen así, precisamente uno tiene que tener mucho cuidado con los pasos que uno da, porque uno tiene más cosas que proteger, más cosas que perder. Entonces, lo que le digo esto, porque, por ejemplo, hay personas que a veces se considera, ciertos sectores pueden considerar que estén por encima del bien y del mal. No es así. No, y no siempre que te llamen, tú eres culpable, ¿verdad? No, es decir, claro. Es posible que no. Es decir, y además conocemos de Sammy Sosa que además de buen deportista, también es buen comerciante, porque tiene muchas inversiones no solo en la República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. Pero como usted dice, hay que ser cuidadoso. Pero hay una cosa que hay que decir con toda la propiedad. Cuando la Procuraduría, en cualquier parte del mundo, fiscal, investiga más allá de toda duda razonable, es porque algo se cuece. Entonces habrá que esperar que presenten las pruebas contundentes, ¿verdad? Pero hasta ahora yo no veo nada malo en que se investigue a nadie, porque ese es el papel que tiene, ¿verdad? No, y que no debe haber ningún elemento que esté por encima del alcance del Ministerio Público y de la ley, ¿verdad? Ni tampoco juicio previo, tampoco, porque lo que pasa es que los medios ahora acaban con la gente fácilmente. No, regularmente te hacen un juicio previo y cuando te declaran inocente, ya está quemado, ya tú estás sacrificado, claro estás convertido en nada, porque te han destruido tu moral, ¿verdad? Claro que sí. Pero están llegando muchos casos a la Procuraduría, le están poniendo trabajo al Ministerio Público. Y lo que falta, lo que falta. Ojalá, doctor, que el Ministerio Público pueda seguir llevando estos casos con tranquilidad, de manera tal que
pueda estructurar expedientes que concluyan en sanciones. Exacto. Y que siempre sean el resultado de procesos bien investigados, de manera tal que a quien se investigue sea, ustedes podrán equivocar porque son humanos, pero claro, sean personas que tengan niveles de participación en actos, ¿verdad?, reñidos con la ley, porque la sociedad está demandando transparencia. exacto, Y que la persecución del crimen sea igual para lo del pasado como para lo del presente. claro. Y eso yo decía que se iba a ir viendo a través del tiempo, ¿verdad? Vamos a esperar los sometimientos y los niveles de sanciones para lo del pasado y lo del presente. Exacto. Ahí la sociedad entonces podrá sacar sus conclusiones de que realmente estamos en un proceso de transformación y de persecución real de la corrupción en la administración pública. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Siempre he afirmado, y lo he sostenido hasta este momento, de que a mí me pareció en todo momento denigrante y caótico eso de estar repartiéndole funda. Yo recuerdo que había hasta cierta, diríamos, dejo de sorna, es decir, que la funda, esto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con que las personas reciban una ayuda, porque es un dinero de las personas. O sea, nadie está sacando de su bolsillo para regalarle nada a nadie. Lo que pasa es que si el gobierno decide, por ejemplo, presentarle tarjetas a las personas, eso es más organizado, eso es más claro, más transparente, aunque hay que cuidarse, que siempre existen los trucos, ¿verdad? Y las mafias de gente que manipula eso. Pero yo creo que es más digno, ¿verdad? Y más transparente el hecho de que se repartan a las personas que realmente lo necesitan. Sí. Prácticamente todo el mundo necesita, bueno, ¿comprende? El gobierno va a poner a circular sí. 2.600 millones para ese programa de asistencia que se hace cada año en diciembre, porque siempre habrá gente a la que habrá que asistir. Claro. Hay personas muy pobres y que necesitan de la asistencia del Estado. Por eso existen los planes sociales y de hecho está establecido constitucionalmente la asistencia del Estado para las personas pobres. Entonces, era denigrante lo que pasaba en el país, decir, ese reparto de fundas. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Familias que amanecían frente a una casa y pasaban 24 horas esperando una funda. Exacto. A veces una funda con 700 pesos, porque era una libra de arroz, una pica pica, un ponche, una cuestión. Entonces, pero era lo poco que podía conseguir, era la única alternativa que tenía. Entonces, el proceso de transformación hacia una tarjeta es algo más digno. Además, vas a involucrar unos 60.000 negocios y ahora se está aumentando 1.000 millones más, ¿verdad? No es mucho dinero, son 1.500 pesos, pero hay mucha gente que lo va a necesitar y le permitirá enfrentar un momento, ¿verdad?, en que la gente quiere compartir con su familia, que no tiene nada, si recibe 1.500 pesos como asistencia, pues podrá hacer algunas cosas, claro, ¿verdad? Sí. Es mejor que nada, ¿verdad? Claro. Aunque yo insisto en que los estados hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para elevar los niveles de educación, para darle más oportunidad a la gente, para que tengamos que repartir menos en planes sociales y en este tipo de ayuda o asistencia que se da para Navidad. Yo creo que el Estado, y léase el gobierno como el brazo ejecutivo, tiene todas las posibilidades, diríamos, de fomentar la capacidad autárquica de la gente. Claro. ¿Verdad? Que la gente pueda producir su propio medio, sus propios recursos. Pero mientras en lo que la hacha va y viene, es interesante que se ayude a la gente que lo necesita. Porque para eso es que está el Estado ahí, para y que esos fondos, y como usted decía, que esos fondos reciban con cierta dignidad, que no hay que denigrarte, no hay que someterte a procesos indignos, ¿verdad? No, para tú recibir una ayuda. Ni que sea tampoco buscando un botín político. Sí. Porque ciertamente la política está en todas partes. Pero que no se vea, que no se discrimine a nadie por esa razón, sino yo no quisiera ver las figuras esas tradicionales repartiendo cajas.
No quisiera verlo no, porque no. es un cuadro muy feo. Ojalá que los políticos también Sí. no lo hagan así. Ojalá lo entiendan, se ve No muy lo feo. hagan. Se ve, que es claro, ¿verdad? Claro. Que se está utilizando a la gente, que se está Claro que sí, aprovechando claro que de la sí. pobreza, de la crisis, de la deficiencia que tiene la gente, ¿verdad? Para sacar ventajas políticas. Yo siempre considéré, cuando veía esas largas filas, que eso era un insulto a la dignidad de las personas. Claro que lo es un insulto. Claro, ¿cierto? Claro. Porque, caray, que nadie está por encima de nadie. Usted puede tener más dinero que el otro, pero usted tiene la misma condición humana que el otro. Bueno, ¿comprende? Es así. a partir de ese, además de ese dinero, perdón, también va a circular muchos recursos ahora, a partir de ahora, porque el día 4 comenzarán a dar regalía pascual en el gobierno y en el sector privado. Va a circular mucho dinero, es decir, que la economía se va a calentar un poco. Bueno. Va a haber derrama, ¿verdad? Sí, Esto va a activar el comercio y la gente va a sentir cierto dinamismo en la economía. Sí, pero también se va a activar aquel sector que estaba medio tranquilito. Y se le recuerda a la gente que tenga cuidado con su cartera. Pero eso es inevitable, bueno, doctor. Lo cierto es que va a circular mucho dinero, sí. Además de esos 2.600 millones que va a dar el gobierno en asistencia a las familias pobres a través de una tarjeta. La regalía pascual va a poner en movimiento decenas de miles de millones de pesos y entonces son tiempos de celebración, ¿verdad? Y hay que decir a la gente que esta vez habrá que cuidarse. Que no descuide la seguridad. Habrá que cuidarse porque aunque estamos saliendo de la pandemia, aunque la economía se está volviendo a la normalidad, bueno, recibimos un repunte, fuimos afectados por un repunte del COVID-19 en octubre pasado, y las advertencias, las preocupaciones son de que en diciembre las cosas podrían empeorar, así que hay que cuidarse. Habrá mucho dinero, habrá muchos circulantes, pero cuídense, porque la situación se puede tornar un poco difícil. Vamos a la pausa, al retorno, una interesante entrevista con el señor Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano y director general de desarrollo de la comunidad. No se mueva. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el señor Eléxido Paula, director general de Desarrollo de la Comunidad DGDC y presidente del Partido Humanista Dominicano, a quien damos la más cordial bienvenida a Espejo 360. Buenos días. Muchísimas gracias, José María Ramírez, don César, y a todos ustedes televidentes. Muy buen domingo. Bueno, don Eléxido, un año y casi 3 meses de gestión. ¿Cuáles han sido los principales logros, los principales retos al frente de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad? Gracias, José María Ramírez Reyes. Mire, el primer puntal que nos hemos anotado es haber recabado un equipo de hombres y mujeres, recursos humanos, sí, en un nivel de mucha calidad. Es decir, la sede central tiene un equipo en cada una de sus departamentos, secciones, áreas, divisiones, que hasta ahora se ha hecho un trabajo encomiable. Hasta tal punto que nosotros hemos dado prioridad a la capacitación, la formación de todo el personal de la institución. Sobre todo lo de la sede central, del Centro de Desarrollo Integral, que es el CDI, que está en Yamasá, y de todos los regionales, provinciales, supervisores territoriales y promotores sociales que tenemos diseminados por todo el país. Le diría que los índices de transparencia en la institución no han descendido de 85, siempre hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que estamos sirviendo con calidad,
y sirviendo con transparencia a la población dominicana. El segundo eje importante en el crecimiento de nuestra institución ha sido haber limpiado, hermoseado y actualizado todo lo que es la planta física de la institución. Usted va a todo lo que tiene que ver con las edificaciones donde está la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y usted se da cuenta que no habiendo cosas pomposas, ni cosas suntuosas, ni gastos superfluos, pero entonces cuando usted entra y usted dice, aquí vive gente. Hay una institución. Hay una institución. Es decir, nosotros teníamos una situación cuando llegamos allá, a la DGDC, que ni en la sede central, ni en las regionales, ni en los provinciales, teníamos, por ejemplo, la parte de los sistemas informáticos, la mueblería, los equipos, y yo me siento satisfecho porque la gente quiere trabajar y el que trabaja necesita un motivo, un incentivo, por lo menos estar cómodo. Sentado en una silla que cuando viene a veces le cae y se cae de cabeza o para atrás, ya hay hasta un pánico de usted estar sentado en un escritorio. Si los muebles están descalabrados. Entonces, esa es una cosa muy importante. Pero otra cosa importante es el servicio que hemos dado a muchas comunidades del país. Es decir, nosotros nos consideramos una institución de desarrollo comunitario. Desarrollo comunitario que llega a los sectores más vulnerables del país, más empobrecidos, más menesterosos. Hemos, por ejemplo, iniciado un proceso hace unos meses de reparación y o construcción de pequeñas casas. Y hemos tomado como modelo, no sé si lo tenemos, como modelo la sección del Cercado, que es una comunidad del Distrito Municipal de La Peña, San Francisco de Macorís. Ya tenemos 5 casas bien modestamente, bien presentadas para los comunitarios que las requirieron, y ya entramos en la segunda etapa, que son 11 casitas. Es un plan piloto, porque nosotros estamos preparando todo un trabajo a través del gobierno central. Somos una dependencia de la Presidencia de la República, la DGDC, a través del Gabinete de Construcción del Gobierno y a través de la Presidencia misma. Nosotros tenemos en carpeta todo un paquete de proyectos que ascienden a más de 400 proyectos, si lo vemos en la particularidad de cada uno, en la individualidad. En todo el país. En todo el país. Eso significa que, como dijo el presidente, o ha dicho en varios consejos de gobierno, en los cuales hemos participado, y una reunión con varias instituciones afines a la nuestra de servicio a la comunidad, como la provincial, la barrial, la comunidad digna, DGDC, etcétera, ha dicho, miren, como los procesos y los procedimientos son tan difíciles y hay tantos atajos y hay tantos nudos para poder usted decir, voy a ejecutar ya. O sea, para usted si voy a ejecutar una obra, usted tiene que durar 4, 5, 6 meses elaborando todo el andamiaje de procedimientos de acuerdo con la ley, claro, contrataciones públicas, etcétera, ¿no? Entonces, él nos ha dicho, creo que el año 2021, y no es que creo, sino que yo le estoy incentivando y motivando, y habrá los recursos necesarios dentro de los parámetros del presupuesto, el año de la ejecución de obras, pequeñas, medianas y grandes obras. Por lo tanto, empeñense, apúrense en que todos estos preparativos del Código NIT, que si contrataciones públicas, que si Contraloría, que si todos estos procedimientos, ustedes
lo pueden tener listos antes de concluir el año, ustedes saben que entonces va a fluir los recursos para esas obras. Claro. Obras que nosotros manejamos en términos, por ejemplo, de centros comunales, capillas, pequeños caminos vecinales, ¿verdad que sí? Tenemos también hermosear y ampliar y darle seguimiento a pequeños estadios, play de rurales, crear cooperativas de mujeres en los campos, también aquellos en caminos vecinales, puentes de cajón, que ya tenemos experiencia de eso, y todo lo que tiene que ver con colaboración con otras instituciones que están prestas a colaborar con nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un elemento que nos está favoreciendo mucho, porque como tenemos un presupuesto más o menos pequeño, sí, nosotros hicimos un acuerdo con Supérate, que es la que preside Gloria Reyes y que antes era Prosoli, y eso nos ha dado un plus bastante importante a nivel de servicio a la comunidad, pero también con Senasa, pero también con Promese. Pero estamos ya al ras y al tris de tener acuerdos o convenios con obras públicas, con salud pública, con agricultura, con deportes. Entonces, hemos hecho un ejercicio de lobismo y de encuentro con la mayoría de los ministros y directores generales que son, sobre todo, amigos, además de ser funcionarios homólogos del mismo gobierno de Luis Abinader. Entonces, eso nos va a dar a nosotros un posicionamiento importante. Pero hay algo importante, y es un acuerdo que hemos finiquitado ya con el ITSC, Instituto Técnico Superior de aquí de Santo Domingo Este, y estamos concluyendo, de acuerdo a lo que conversamos, y el intercambio del documento jurídico, del convenio, la parte literal, con Infotep. ¿Por qué Infotep, el ITSC? Porque nosotros, uno de los ejes transversales y fundamentales de la institución es la educación, la capacitación. Así como hay una unidad o una dirección de infraestructura, de recursos humanos, de transportación, etcétera, administrativo, financiero, así tenemos nosotros una dirección de educación. ¿Qué ocurre? Que nosotros, donde quiera que hacemos una pequeña obra, por ejemplo, vamos a un barrio, un sector, estamos fumigando, y esos operativos de fumigación lo ampliamos con entrega de raciones alimenticias a través de INESPRE, acuerdo con INESPRE, de comida de comedores económicos, a través de comedores económicos, llevamos medicamentos y hay, por ejemplo, me acuerdo que cuando fuimos a San Francisco de Macorís, o fuimos a Managua, fuimos a Barahona, o fuimos a Pedernales, hemos ido con un equipo de 10 y 12 médicos, enfermeras, etcétera, que atienden a la gente de manera personalizada y se entregan medicamentos. Entonces, lo ampliamos de tal manera que cuando vamos a hacer un operativo, es un operativo bastante importante. Pero hay una cosa, nosotros estamos habilitando 5 camiones tanqueros, ¿se puede decir así, Cristian? Para llevar agua a tantos sectores que viven necesitando agua. Eso uno cree que no es verdad, pero hay que irse nada más a esos barrios marginados, a esos lugares suburbanos, a esas trincheras, donde hay tanta gente junta, hace falta agua. Nosotros de aquí a 2 meses vamos a habilitar unos 3 camiones de eso y luego vamos a terminar con 5 que tenemos en proceso. Usted dice que están iniciando un proyecto en San Francisco, en una comunidad de San Francisco de Macorís, sí, de reparación de viviendas. Sí. Tienen un centro modelo en Yamasá, tienen 400 obras en proyectos. ¿De qué manera ustedes miden el impacto de las obras que realizan en esas comunidades? ¿Cómo ven el proceso de transformación? Porque uno supone que en el accionar de un funcionario, de una institución, siempre se busca un resultado. Sí. ¿Cuáles son los resultados tangibles que logra la DGDC en ese impacto que tienen en las comunidades?
Los resultados uno los capta porque nosotros tenemos diríamos, el cuidado de dar seguimiento, acompañamiento, evaluación, y bajo la unidad de infraestructura y de educación hay un seguimiento permanente, y uno sabe los niveles de satisfacción o insatisfacción que hay, o el nivel de satisfacción que tiene la comunidad. Por ejemplo, el cercado. Cuando usted oye decir que el sacerdote de manera espontánea me llama, un diácono me llama, un pastor evangélico me llama, la asociación de juntas de vecinos, la junta de vecinos, entonces cuando uno vaya, una algarabía, y miren, lo que ustedes están haciendo es algo que aquí nunca se había hecho. Además que ustedes tienen la capacidad no solamente de mandar un ingeniero, sino que viene el director, viene el subdirector, viene un equipo, nos acompañan y compartimos con ellos. Entonces, nosotros estamos viendo, estamos palpando. Cuando vamos a un barrio de la capital, del Gran Santo Domingo, sea de Santo Domingo Oeste, de aquí, de San Cristóbal, Monteplata, que nosotros lo vemos como la gran metrópoli, entonces la gente nos dice, mire, por aquí había demasiado insectos, mosquitos, lo que fuere, y después de esa fumigación y de ese trabajo que ustedes hicieron con nuestras madres solteras, con los niños, etcétera, a nivel médico, miren, nosotros nos sentimos, y hay que repetirlo, entonces le dicen, hay que repetirlo. Uno ve que realmente la institución está calando, y además la gente está conociendo más la institución, porque no vinimos a figurear, ni a politiquear, ni a manipular, ni a extorsionar a nadie, sino a servirle con amor a la comunidad. Licenciado, todo lo que usted ha explicado, observo de que coincide con una serie de instituciones que tienen las mismas funciones. Por ejemplo, no exactamente las mismas, pero inciden en los mismos problemas. Usted mencionó el Infotep, en capacitación. Sí. Está, por ejemplo, el caso de salud pública, con el asunto de la prevención. Claro. Obras Y otras públicas. instituciones. Exacto. Pero hay algo que me llama la atención, y es que esa institución que usted dirige, yo creo que es una de las más viejas instituciones, porque Claro. fue creada en el 62. 1962. Hasta ahí de la caída de la dictadura. Sí. Y entonces, yo recuerdo, yo de jovencito, de muchacho. Y ha habido periodos muy fructíferos de esa Eso institución. le iba a decir. Y otros muy lánguidos. Exacto, que yo oía hablar de la ODC, como se Sí, llamaba, claro que que después sí. se convirtió en dirección, etcétera. Sí. Pero lo que yo le pregunto es, si no choca, por ejemplo, con los proyectos y las proyecciones, la palabra más correcta, que ustedes tienen, con otras proyecciones de otras instituciones que inciden en lo mismo, si ustedes armonizan Sí. esto. Yo Cuando voy a querer, Éxito, Ok, adicionar algo. que esa Ok. respuesta usted se la dé al doctor Problema, después de la César. pausa comercial, que hace ¿Cómo rato no? nos están haciendo señas. Con mucho gusto. Regresamos en breve. Claro. Continuamos con esta interesante conversación con el señor Eléxido Paula, director general de Desarrollo de la Comunidad y presidente del Partido Humanista Dominicano. Don Eléxido, antes de la pausa, el Sí. doctor César Espinosa le dejó en el ambiente una Sí, pregunta sí. interesante Sí, sobre claro que sí. el choque de funciones de la Sí. GDC con otras instituciones. Vamos a ver su... Hubo unas 2, 3 reuniones con el presidente de la República, con 4 instituciones que son afines. Comisión Barrial, Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Comunidad Digna y DGDC. Y exactamente, don César Espinosa, ese fue el tema. Cómo congeniar, cómo armonizar acciones conjuntas, pero que van en el mismo género, en la misma línea. Nos hemos puesto muy de acuerdo con ello. Pero algo que nos ha ayudado bastante, sobremanera, es de lo que le hablaba hace un ratito, los convenios con otras instituciones. Porque, ¿qué ocurre? Un convenio con obras públicas, como he hablado con Deligne y con funcionarios de esa institución, ¿qué hace obras públicas? Grandes obras, macro obras. En el convenio con obras públicas, ¿qué nosotros hacemos?
Pequeñas obras. Pequeñas obras. Por donde pasa un elevado, es probable que haya 3 pequeños caminos vecinales o callecitas secundarias que haya que impactarla. Ahí nosotros. Cuando Obras Públicas hace un camino vecinal de 30 kilómetros, hay unos ramales, te conocen la palabra ramales, ¿verdad? Sí, hay unos caminos pequeños que entran a otras comunidades secundarias, llamadas parajes, por ejemplo. Entonces, 1 kilómetro, 2, 3, esa gente se queja también porque tiene que salir a la arteria principal. Entonces nosotros asistimos a esa parte. Salud pública, en la atención primaria, como le decía yo al ministro, hay lugares remotos en el país en el cual nosotros tenemos promotores sociales y que llevamos un personal y damos atención a través de la unidad, por ejemplo, médica que tenemos y la propia unidad médica o los médicos del propio Ministerio de Salud Pública. O sea, todo es una colaboración. Por ejemplo, con Infotep y con el ITSC, nosotros no tenemos la acreditación legal para avalar un certificado de un curso, un taller, un seminario. No la tenemos. Pero legalmente la tiene Infotep y el ITSC. Nosotros tenemos las personas, nosotros hacemos los cursos, pero le pedimos asistencia incluso de facilitadores a ambas instituciones, pero el certificado ya no es la DGDC, sino que se coloca al Infotep como quien certifica ese diploma. Porque ustedes han determinado... Ya es un trabajo, digamos que donde tú comienzas, el otro termina, donde termina, el otro comienza, claro. Pero hay una colaboración recíproca, eso es muy importante. Ante todo, sí. Muy importante. Que ustedes han determinado que ciertamente esas personas necesitan algún nivel de instrucción, Claro. de tecnificación para poder desarrollarse. Que es no su papel. necesariamente el Infotep y el ITSC han detectado, porque es que el país son 10, 11 millones de personas. Claro. En lugares que usted no conoce, no todo el mundo, no todos los ministros, directores generales conocen el país entero. Lo conocerán, pero no entrar a las intríngulis, a las necesidades puntuales de esas comunidades. Nosotros tenemos digamos, la facultad de penetrar a cualquier callejón del país como institución de desarrollo comunitario. ¿Cuáles son las obras que más demandan las comunidades y a través de qué vía pueden Sí. hacerlo? La gente demanda reparación de su casita o construcción de ella, un camino vecinal, una escuelita de 2 aulas. Pues he hablado con el ministro Fulcar, que también es pendiente de un convenio. Hay lugares que la gente está demandando una escuela de 1, 2, 3 aulas y el ministerio está embarcado en 1000 escuelas, pero escuelas de 12, 15 y 20 aulas. Claro, Ahora, ¿dónde nosotros colaboramos con educación y en educación con nosotros? Bueno, haciendo una pequeña escuela. Pero la gente demanda mucho el centro comunal, que como nos decía el presidente, el centro comunal, la capilla, el club, el estadio, el play, La funeraria. la funeraria, qué bueno que me lo acuerda, Sí. Reyes, la funeraria, son obras que cohesionan a la comunidad, que juntan a la comunidad, que congregan a la comunidad. Y eso da un espíritu bastante alentador para el crecimiento espiritual y material de la comunidad. Y eso es parte de lo que hace la DGDC. Licenciado, precisamente uno de los objetivos, Sí. misiones del desarrollo comunitario Sí. es combatir la extrema pobreza. Claro, Y eso está inserto en la misma legislación. claro. Entonces yo me pregunto, que usted sabe que el texto bíblico dice que no solo de pan vive el Y hombre. en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, pero que también hay que echarle algo al estómago. claro. Entonces yo me pregunto si ustedes tienen algún tipo también de proyecto que tienda, por ejemplo, a fomentar la autarquía, diríamos, de los campesinos, que produzcan en sus pequeños predios, ¿verdad? Y ayudarlos en ese sentido. Mire, ¿por qué usted está dando tanto en la diana, don César Espinosa? Es su sabiduría y su veteranía. Nosotros hemos tenido una serie de encuentros con Miriam Guzmán. Ella es, y por esa vía es que estamos trabajando el convenio, ella es viceministra de Asuntos Rurales del Ministerio de Agricultura, el Inver Cruz.
Y precisamente uno de los temas que hemos tocado con comunitarios de Yamasá y Monteplata y sus lugares aledaños en el centro que tenemos allá, un centro bastante amplio, unas 100 y pico hectáreas de tierra, pero que está abandonado y lo hemos también hermoseado y lo estamos colocando en el tren de la acción y del trabajo. Ahí hemos tocado el tema de cómo llevar a las comunidades todo aquello de que las mujeres se involucren en los pequeños huertos, en que esas mujeres pudieran crear su propia cooperativa para su propia gestión y desarrollo de la comunidad. Que a esas mujeres y a esos hombres del campo se les lleve entrenamiento técnico a través de agricultura, en donde, por ejemplo, el Bajo Yuna siempre va a necesitar cosas, en donde San Juan, en el Valle de San Juan, siempre va a haber necesidad de llevar algún tipo de herramientas para crecer su producción y su productividad, y que la gente primero coma y luego venda. Claro, sí. Primero que coman ellos, y luego entonces poner bajo el expendio al mercado productos. Exacto. Entonces, eso es parte de lo que... Y sobre todo, esos cursos que damos de floristería, de artesanía, de una serie de aspectos en donde la mujer, la juventud, puede medianamente sobrevivir con lo que haga, ¿no? Con lo que haga. Muy bien, focalizando. Don Elácido, usted dirige el Partido Humanista Dominicano. ¿Cómo observa al día de hoy la situación política del país? Al país lo ha unido varios temas. Y es lamentable que lo unan temas aciagos, temas difíciles. Pero es positivo porque se percibe que hay un país que tiene capacidad de discernimiento en la hora de la hora, Exactamente. como diría Crucial, sí. Pablo Neruda. ¿Qué ha unido el país políticamente, socialmente? La bendita pandemia. ¿Qué ha unido el país? La crisis económica, el déficit fiscal. Ya usted no oye un opositor diciendo que el déficit fiscal es por pendejar de Luis Abinader, porque le da la gana a Luis, Claro. o porque se robó los cuartos Luis, o porque hay una estafa, o porque hay un gobierno corrupto. No, es porque ha habido unas improntas, unos sellos que han marcado el país. Claro. La pandemia, por ejemplo, la crisis mundial, el petróleo. Correcto. Pero ha unido el país la crisis haitiana. Pues yo estuve en una reunión que no fue Consejo de Gobierno, fue una reunión ampliada, quizá alguno de ustedes estuvo ahí, hace apenas unos 15 días en el Palacio Nacional, en donde el presidente convocó a prácticamente representantes de todos los sectores de la vida nacional, todos los partidos políticos, sus cabezas, el empresariado, los gremios, los sindicatos, las iglesias, etcétera, etcétera. Y ahí le puedo yo decir que estuve presente. Todo el que estuvo ahí, voy a decir algo, pero no debí decirlo y lo voy a decir. Dígalo. Desde Vincho Castillo hasta Soto Jiménez dieron la anuencia y el apoyo de las acciones que el presidente está ejecutando con relación a Haití. Porque el presidente lo que está defendiendo la soberanía, la territorialidad Claro. del pueblo dominicano. Así es. Primero la nación dominicana, pero tampoco Luis ha apabullado y ha humillado ni privada ni públicamente a los ciudadanos haitianos. Él lo que está diciendo es la polilla que hay allí y a quién es que hay que enfrentar allí. No estamos hablando que nosotros somos contrarios a los haitianos,
Estamos contrarios a las acciones de delincuentes de los haitianos, delincuentes que hay en Haití. Bueno, don Eléxido, con usted se puede conversar toda una mañana. Se nos quedan muchos temas interesantes, ¿verdad? De la política, el tema haitiano, pero será para una próxima invitación. Así que nosotros agradecemos que usted haya sacado un poco de su tiempo para venir a conversar con nosotros y nuestros jóvenes televidentes en el día de hoy. Gracias. Sí. Gracias, José María Reyes. Gracias, César Perfecto. Espinosa, Muy de los bueno. Espinosa de Barahona. Un abrazo cordial, un abrazo a todos ustedes y Dios me los bendiga siempre. Cómo no. Amén. Hemos conversado con el señor Eléxido Paula, director general de Desarrollo de la Comunidad y presidente del Partido Humanista Dominicano. A ustedes, muchísimas gracias y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.